un señor que lava los pies a sus amigos. El jueves siguiente, a la entrada en Jerusalén, era día de fiesta en el país. Jesús quiso tener una cena con sus discípulos, pero como no tenía casa en esa ciudad, de nuevo tuvo que pedir prestada una sala grande y alfombrada para poder reunirse con ellos. Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y una toalla. Él era el Señor, pero igual se arrodilló y les fue lavando los pies a sus 12 amigos, pies que estaban muy sucios de tanto caminar por las calles polvorientas. ¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus amigos como si hubiera sido un criado de ese tiempo? Porque nos quería enseñar a todos que debemos servir a cualquier persona en cosas que a veces no nos gustan. ¿Tú le lavarías la ropa a un vagabundo de la calle? ¿Lo peinarías? Ciertamente que Jesús, si hoy viviera en nuestros días, bañaría, abrigaría, peinaría a las personas que duermen en las calles. Una cena de despedida muy especial. Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de la cena, Jesús tomó un pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una copa de vino. Dio las gracias a su Padre por ella y compartió con sus discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y del mismo vino. Al repartir el pan, Jesús dijo: Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y cuando compartió la copa de vino, dijo: Esta es mi sangre, que será derramada para salvarnos. ¿Te das cuenta que a Jesús, para poder quedarse para siempre con nosotros, se le ocurrió la idea de permanecer en el pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre? Es lo que hacen los sacerdotes en recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa. ¿Te has fijado que en un momento de la misa levantan un panecito blanco y redondo y también una copa para que todos lo adoremos? Después de ese gesto del sacerdote, es Jesús mismo el que está sobre el altar, representado en el pan y en el vino. Un paseo triste por el huerto. Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a dar un paseo por el huerto de los Olivos. Era una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la cercanía de su muerte. Los amigos tenían mucho sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los árboles mientras Jesús, arrodillado unos metros más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: No me abandones, Padre, en estas horas terribles. Su angustia y su pena aumentaron cuando se dio cuenta que sus amigos no habían sido capaces de acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se sintió muy solo y abandonado. ¿No crees tú que los buenos amigos acompañan y están cerca cuando uno sufre? Un tribunal muy injusto. Después de arrestar a Jesús, los soldados lo llevaron a empujones ante un tribunal judío llamado Sanedrín, para ser juzgado como si se tratara de un ladrón o de un asesino. Durante toda la noche, los ancianos jueces le hicieron preguntas y más preguntas, pero Jesús guardaba silencio. Solo cuando le preguntaron si él era el Hijo de Dios, Jesús respondió afirmativamente. Cuando escucharon esas palabras, los ancianos se pusieron furiosos, no le perdonaban que dijera que él era el Hijo de Dios. Al amanecer, los jueces decidieron que tenía que ser condenado a muerte. Pero antes lo enviaron maniatado al gobernador romano llamado Poncio Pilato.
También este gobernador lo interrogó durante mucho rato y se dio cuenta de que no merecía la muerte. Pero eran tantos los gritos de la multitud que pedían que lo mataran, que finalmente lo entregó a los soldados para que lo crucificaran en lo alto de una colina. Pedro niega ser amigo de Jesús. Cuando los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al tribunal, Pedro lo siguió de lejos para ver qué hacían con él. Lleno de miedo, llegó hasta el patio del palacio donde estaban los jueces que lo interrogarían una y otra vez. Era una noche muy fría y los criados habían hecho un fuego para calentarse. Pedro se acercó disimuladamente al grupo para no llamar la atención y escuchar lo que ellos comentaban del prisionero. De repente, uno de los criados le preguntó a Pedro si conocía a Jesús y si era su amigo. Pedro le contestó que no lo conocía y que no entendía de quién estaba hablando. Por segunda y por tercera vez, otras personas le preguntaron lo mismo, y Pedro volvió a decir que jamás lo había conocido, que nunca había estado con él. Es que el pobre Pedro se moría de miedo pensando que a él le podía pasar lo mismo que a Jesús, que lo arrestaran y lo mataran. Pero cuando se dio cuenta de lo cobarde que había sido al negar a su mejor amigo, le dio mucha vergüenza y pena y se alejó del grupo llorando desconsoladamente.